6:48 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Juan Pablo Guanipa, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática a la gobernación del estado Zulia, se encuentra con nosotros. Candidato, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muchísimas gracias, hermano. Aquí estamos después de un proceso electoral de la unidad en el que escogimos 23 candidatos a las gobernaciones y listos para participar en ese proceso en medio de una gravísima situación país que nunca podemos dejar de lado. Ya vamos a hablar precisamente de esas elecciones primarias, del post periodo electoral y cómo se preparan para la campaña. Antes, por favor, me gustaría su opinión como dirigente de la Mesa de la Unidad y además candidato a la gobernación de uno de los estados más importantes del país, respecto de lo que fue ayer la Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela como uno de los temas principales en los discursos de varios de los mandatarios que asistieron ayer, empezando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mire, yo creo que el caso de Venezuela ya es un caso de dominio internacional y eso es producto de un gran esfuerzo que se ha hecho en este país. No en balde el trabajo de la calle, el trabajo de la Asamblea Nacional, el trabajo de nuestros dirigentes en la comunidad internacional ha hecho que el problema venezolano sea un problema visible y que la gente de distintos países del mundo se solidarice no con el gobierno, sino con el pueblo de Venezuela. La democracia es un valor fundamental, es un valor que en todos los países es un valor importantísimo y por eso la gente de los distintos países lo que está tratando es de velar por la democracia. Y eso no puede ser visto como una injerencia ni nada parecido. Eso es cuidar y preservar un valor que es importantísimo y que nosotros tenemos que lograr en Venezuela que regrese lo más pronto posible. El presidente Nicolás Maduro dijo ayer, candidato, que él fue amenazado de muerte directamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que ello presuntamente sería en complicidad con algunos dirigentes de lo que él denomina la derecha venezolana. ¿Usted qué opina al respecto? Yo lo que creo es que Maduro debería someterse a un proceso electoral y deberíamos, en función de que este país salga de esta situación, fijar lo más pronto posible una fecha de las elecciones nacionales para elegir un nuevo presidente de la República y que él asuma la realidad que está viviendo. ¿Cuál es su realidad? Que tiene un repudio, un rechazo total del pueblo de Venezuela y que en una democracia, cuando tú eres rechazado de esa manera, tienes que echarte a un lado. ¿Usted apoyaría una intervención militar de los Estados Unidos sobre Venezuela? No, yo creo que eso no es necesario. Venezuela tiene todas las condiciones para resolver sus problemas en el país y además todos los que estamos en este país tenemos una altísima responsabilidad, pero también tenemos que asumir que hay que ejercer presión desde distintos puntos para lograr que aquí haya democracia, para que haya proceso electoral y que el pueblo sea el que tenga la última palabra. Entrando en materia electoral y lo que es ya esta campaña, hay fecha para la elección, el próximo 15 de octubre. El estado Zulia fue uno de los estados donde se presentaron algunos escollos en el marco de esta elección primaria que convocó la Mesa de la Unidad Democrática. Hubo acusaciones desde el partido Primero Justicia al partido Un Nuevo Tiempo, denominándolo el chavismo azul. Esto ya fue superado. Ayer, tengo entendido, hubo un acto unitario en el estado Zulia, encabezado por los Rosales y representantes del partido Un Nuevo Tiempo, dándole respaldo a su candidatura. Cuéntenos usted. Sí, mira, siempre ha habido diferencias y siempre hemos sabido procesar esas diferencias. En algunas oportunidades nosotros hemos participado en elecciones primarias, no hemos sido favorecidos y hemos acompañado a quienes han salido favorecidos. En esta oportunidad, la gente del Zulia nos dio la responsabilidad de abanderar a la unidad democrática hacia la gobernación del Estado. Ayer hubo un acto, como tú dices, no solamente ayer hubo un acto con Un Nuevo Tiempo, sino que antier hubo una rueda de prensa con más de 27 partidos políticos, incluyendo a Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, y estamos todos en ese proceso de conformar un gran equipo de trabajo hacia la gobernación del Estado Zulia. Así que puedo decir con toda tranquilidad que la unidad está garantizada en el Zulia y que juntos vamos a derrotar a un aliado de Maduro que ha sido nefasto para el Zulia, porque yo creo que un gobernador de estado, más en un estado como el Zulia, debe utilizar la gobernación para defender a su estado y no utilizar la gobernación para defender a un presidente de la República. Entonces creo que eso va a significar un gran cambio en el Zulia, que es la derrota de Arias Cárdenas. En el marco de lo que usted tiene planteado como su gestión o su propuesta de gestión, antes de eso me gustaría, conocer, luego de esas horas difíciles donde hubo, incluso por redes sociales, pronunciamientos severos y acusaciones entre ambos partidos, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, al día de hoy, a esta hora,
¿Cómo están las relaciones del candidato unitario a la gobernación con Manuel Rosales, con Evelyn Trejo de Rosales, con el partido Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia? Bien, ayer tuve una conversación con Rosales, antier también, con Evelyn también hemos conversado. Ayer en el acto hubo un acercamiento importante, los discursos estuvieron signados por el hecho unitario. Además, por una cosa que yo siempre he dicho, nosotros vamos a llegar a la gobernación del estado Zulia y vamos a lograr reivindicar el concepto de la coalición política. Que Guanipa llegue a la gobernación significa que Un Nuevo Tiempo va a estar acompañándome, que Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, COPEI, Pasión por Maracaibo, todos los partidos políticos que forman parte de la Unidad Democrática. Porque yo creo que la situación es tan dramática que nosotros no podemos pensar que solos podemos responder a las inquietudes que tiene la gente. Tenemos que darle una base de sustentación muy sólida, no solo desde la perspectiva política, sino también desde la perspectiva social a ese gobierno que va a comenzar el 16 de octubre. Recientemente hubo un estudio de Data Analysis donde, entre otras cosas, señalan que aproximadamente el 60% del electorado venezolano está dispuesto a participar en la elección del próximo 15 de octubre. ¿Usted cree que efectivamente esa sea una buena cifra de participación? Bueno, es una cifra más o menos estándar en estos procesos regionales, sin embargo creo que podemos hacer esfuerzos mayores. Tenemos que llamar a la gente a votar. Generalmente la gente vota más para la elección presidencial, lo cual para mí es incomprensible, ¿no? Porque el gobernador, el alcalde son gerentes que están mucho más cerca de la gente. Pero bueno, lo importante es que veamos esto no solo como una elección de gobernador, sino también como una oportunidad de seguir luchando por el cambio en Venezuela, como un paso anterior hacia la construcción de un cambio en la presidencia de la República. Por eso hay que participar. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso me gustaría conocer si usted piensa o no subordinarse, en caso de ser electo, a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Reconocería usted la Asamblea Nacional Constituyente? Y también vamos a hablar de las necesidades que tiene al día de hoy el estado Zulia y qué propone Juan Pablo Guanipa para coadyuvar a mejorar algunos de esos problemas. Ya venimos con mucho más de Primera Página, no se retire. De vuelta con mucho más de Primera Página. Luego de estos varios minutos de cadena nacional de radio y televisión, el candidato a la gobernación del estado Zulia por la Mesa de la Unidad, Juan Pablo Guanipa, continúa con nosotros. Dejábamos pendiente, bueno, antes de la pausa y de la cadena nacional de radio y televisión, sobre la Asamblea Nacional Constituyente. En caso hipotético de que usted resulte electo gobernador del estado Zulia, ¿se subordinará a la constituyente, como lo ha pedido el presidente Maduro? Mira, yo creo que no puede Maduro pedir eso. Nosotros nos subordinamos a la Constitución, nos subordinamos a la opinión del pueblo, en este caso del Zulia. Creo que esa es la subordinación que nosotros tenemos que hacer. Ahora, sin embargo, ¿cómo sería esa relación? Porque en el marco de lo que han sido estas reuniones exploratorias de diálogo, el gobierno dice que uno de los puntos que estaría en agenda de discusión con la oposición es el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Mira, el tema del diálogo es un tema complejo, ¿no? Sobre todo cuando tú sientes que no hay ningún tipo de credibilidad en una de las partes que está en ese diálogo. Yo quisiera preguntarle a Maduro dónde están todos los compromisos que él hizo con la mediación de nada más y nada menos que el Papa. Ninguno de esos compromisos fueron cumplidos. Así que yo creo que el diálogo a lo que nos debería llevar en todo caso, en última instancia, es a un proceso electoral. En este país estamos viviendo una crisis profunda, es una crisis en la que se ha humillado al pueblo de Venezuela. La gente está en una situación dramática en la que está desesperada porque no tiene alimentos, no tiene medicinas, los servicios públicos son un desastre, no funciona absolutamente nada. Y cuando un país vive una crisis tan grave como esa, lo importante es que sea el pueblo el que se manifieste. Por eso yo creo que aquí a lo que tenemos que ir es una elección presidencial y que el pueblo diga cuál es el destino que aspira para Venezuela. Cuando nosotros comunicamos que venía el candidato de oposición a la gobernación del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, a Primera Página la mañana de hoy, recibimos a través de redes sociales muchísimas inquietudes de los habitantes del estado Zulia. Y me llama la atención que evidentemente los principales problemas que aquejan a la colectividad zuliana, la inseguridad, la escasez de alimentos y medicinas, pero muchos también han estado protestando por las fallas constantes en la prestación de los servicios públicos, sí, agua, luz, recolección de basura y recientemente también todo el problema que se ha venido presentando con el gas doméstico, el suministro de gas doméstico en algunas comunidades. ¿Realmente qué puede hacer un gobernador para atender estas situaciones? ¿Está dentro de sus posibilidades y de sus competencias? Mira, yo diría que los problemas del Zulia tienen distintas áreas de gobernabilidad,
Pero nosotros, si vamos a ser gobernador, tenemos que saber que algunas cosas no son de nuestra competencia, pero sí de nuestra incumbencia. Yo no puedo estar aislado de lo que pasa en el Zulia en materia, por ejemplo, de servicios públicos básicos. Yo camino por el Callejón de los Pobres, como lo hice en estos días, que es una zona comercial importante de Maracaibo, y camino en medio de las aguas negras o aguas servidas. Eso no puede ser, y eso está pasando allí. Pero el tema de la alimentación es un tema dramático. Fui a la Guajira venezolana en estos días, estuvimos, bueno, desde Cojoro, en todas las zonas más graves de la Guajira venezolana, fuimos a Los Filúos, y es impresionante ver cómo la situación es dramática. La gente consigue los productos más caros que en cualquier parte de Venezuela, en la Guajira venezolana, que es la zona de mayor pobreza de este país. Y con respecto a los servicios públicos, en todo el estado hay una situación dramática. Hemos lamentablemente deteriorado la calidad de vida de la gente, se ha deteriorado. Y la actuación del gobierno ha sido una actuación de despreocupación completamente por eso. A esta gente no le interesa. Y te hablo de Maduro, te hablo de Arias Cárdenas. No les interesa lo que está viviendo el país. Les interesa mantenerse en el poder. Han perdido el sentido de la acción política. Se han olvidado de que el poder es servicio, que la gente lo que aspira es buscar solución a sus problemas. ¿Cuáles serían sus 3 principales líneas de acción para mejorar la calidad de vida de los zulianos en caso de resultar electo gobernador? Mire, creo que lo primero que hay que hacer es una gran unidad del Zulia. O sea, nosotros tenemos que lograr que los sectores políticos y los sectores sociales del Zulia nos unamos completamente en función de que el Zulia eche hacia adelante. En segundo lugar, nosotros tenemos que lograr que en todas las comunidades la gente sienta que tiene que ser parte de la gestión. Yo no quisiera ser un gobernador al que la gente vea como el solucionador de los problemas, y se lo digo a la gente, tenemos que dejar de ser habitantes para convertirnos en ciudadanos. Así que nosotros vamos a recorrer todas las comunidades para hacer con la gente el diagnóstico de los problemas y buscar la solución. Unir a las distintas instancias de gobierno en función de buscar esas soluciones, pero saber también que los problemas son problemas que devienen de una pésima gestión gubernamental nacional. Así que tenemos que actuar inmediatamente en la búsqueda de solución de los problemas en el Zulia, pero también en la búsqueda de la solución del gran problema nacional. ¿Y la tercera? La tercera es trabajar con la gente. La tercera es atender un problema que para mí es demasiado grave y que no tenemos nosotros la gobernabilidad para atenderlo, pero que sí tenemos la responsabilidad. Mira, el problema más importante del Zulia es la pobreza. El problema más importante del Zulia es el hambre. Y nosotros no podemos decirle a la gente, mira, yo te voy a dar un curso para que tú resuelvas algún asunto en tu casa y puedas obtener una ocupación que te permita echar hacia adelante. Nosotros tenemos que ver cómo nos unimos con la empresa privada y con todos los sectores de la sociedad para atender el problema del hambre. Pero, por ejemplo, con la productividad del estado Zulia, no solo en el área petrolera, que además es conocida su fama en esa área, sino también el estado Zulia, uno de los estados más importantes en Venezuela para la producción de carne, de lácteos. ¿Qué ha pasado con esos centros de producción? ¿En qué condiciones están actualmente? Se han deteriorado completamente. En el área petrolera es un desastre. Se han destruido los pozos y hay que ver cómo hacemos para recuperar la industria petrolera. Pero en el área de la producción, nosotros tenemos humildemente de las mejores tierras del país y lamentablemente esas hectáreas están en una situación tan lamentable porque no hay condiciones que hoy por hoy un productor agropecuario o un campesino son unos héroes que están haciendo un gran trabajo para tratar de mantener sus empresas y seguir hacia adelante. Entonces nosotros tenemos que hacer una alianza con el sector productivo para recuperar la producción. En el Zulia tenemos grandes posibilidades de ser otra vez el primer productor de carne, el primer productor de leche, el primer productor de queso, el primer productor de plátano. Hacia allá tenemos que ir. Y ahora, y el tema, por ejemplo, de la inseguridad en el estado Zulia. Hay muchísimas denuncias de que operan bandas delictivas, bandas criminales, bandas paramilitares, bandas guerrilleras. Totalmente. Toda esa ensalada delictiva operando en el estado Zulia. Y si a eso le unes el lago de Maracaibo, mira, es impresionante cómo todos los días matan a un pescador en el lago de Maracaibo. Y entonces ahora sale Arias Cárdenas diciendo que va a crear Polizulia. Hermano, vos tenéis 10 años has sido gobernador del Zulia. Asumiste la policía del estado Zulia. Dijiste que asumías la dirección de la policía del Zulia. Y a un mes de tu salida de la gobernación,
Vas a decir que vas a crear una nueva policía y que vas a recuperar los cuadrantes y que vas a luchar por la seguridad. Por Dios, por Dios. Otro tema que es de preocupación, no solo para los zulianos, sino para el país entero, tiene que ver con el ataque a la corrupción, a la ineficiencia. Ayer, por cierto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo referencia a estos temas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro sobre estos casos de corrupción e ineficiencia en la gestión gubernamental para luego conocer su opinión. Veamos al presidente Maduro. Me dicen, ¿cuál es el peor y más peligroso enemigo que tiene el futuro de Venezuela? Yo les digo, la burocracia, la corrupción, la indolencia, los bandidos y bandidas que están al frente de cargos públicos y no le cumplen al pueblo, desprecian al pueblo y andan justificándose todos los días. Son los peores enemigos del pueblo, los que tienen cargos públicos y se dedican a robar al pueblo. Tenemos que ir a una batalla inclemente contra ellos. Yo le decía ahora, tratando varios temas, donde salen altos funcionarios del Estado a justificarse, a tratar de caerme a coba a mí. No, se acabó. El que se le descubra tiene que ir preso, destituido inmediatamente. Y pido el apoyo de la clase obrera. Y pido el apoyo del pueblo venezolano. Y el que no pueda, que lo diga. Y se vaya. Pero el que esté al frente de grandes responsabilidades tiene que dedicarse por entero a proteger al pueblo. Bien, parte de lo que expresaba ayer el presidente Nicolás Maduro, su opinión acerca de estas palabras. Mira, yo creo que esa es la prostitución de la palabra. Con todo respeto, yo creo que aquí estamos en un gobierno que ha sido el más corrompido de toda la historia republicana de Venezuela. Organizaciones independientes han calculado la corrupción en 350.000 millones de dólares en estos 18 años. El plan Marshall costó 13.500 millones de dólares para recuperar toda Europa. Esta gente se ha robado 350.000 millones de dólares. Y vienes a decir ahora que estás en contra de la corrupción, que hay que poner presos a los corruptos. Mira, la corrupción ha significado la destrucción de este pueblo, porque cuando tú ves a una persona que no tiene atención hospitalaria o cuando ves a una persona que está pasando hambre, tú dices, ese dinero de la corrupción hubiera servido para dinamizar el aparato productivo de este país, para echarlo hacia adelante y para que la gente viviera bien. Fíjese que llama la atención que el presidente Nicolás Maduro reconoce entre líneas que hay altos representantes del gobierno nacional que le mienten a él como jefe de Estado. Y lo que deberíamos ver es respuestas con respecto a eso en los próximos días, porque si él está diciendo que hay gente que le está mintiendo, sabe quiénes son y no toma decisiones, evidentemente que se convierte en corresponsable de todo eso, ¿no? Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, candidato, pero antes de despedirlo me gustaría